Bienvenidos a todos, ¿sí? Recuerden que aquellos que estén presentables y quieran ser visibles, por favor, prendan la cámara, ¿sí? Para acompañarnos un poco con Sí, su... de hecho, si prenden la cámara, para nosotros, para mí por lo menos es más amable porque uno ve caras y sabe que está hablando con personas, claro. Sí, sí, Los que sí, pueden, obvio, ¿no? sí, sí. Alguien podría decir que era mejor hacer víncaras que vínculos, pero bueno, no sé. Eh, Bueno, bueno, sin, arranquemos, sin ir arranquemos. sin ir tan ahora que vamos a hablar de sexualidad, tampoco vayamos tan en detrimento del culo, ¿no? Pero Bueno, vámonos, Jorge, te presento. Quiero presentarle a Jorge Reiter. Jorge es un psicoanalista argentino, estudió en la UBA y de la UBA también fue catedrático. Todavía ya no sos catedrático, pero fuiste catedrático, ¿no? De la no, clínica de fui hace adultos. tiempo ya, sí, sí, ya no. Sí, sí. Ha sido También me catedrático de jugué la, de ahí, ha sido catedrático de la Universidad de la República de Uruguay, también de la Universidad Autónoma de Zacatecas de México. exacto. Y como él se presenta, es un fugitivo del lacanismo, ¿m? Y de la institucionalidad en general. Tiene un libro que a propósito del Y tema, que se llama Edipo Gay, precisamente, y es un libro editado por Letra Viva en Argentina. Si por ahí estará, sí, Héctor Villarraga, no sé si Letra Viva tenga distribución aquí en Colombia. ¿Sí tiene? ¿No tiene? ¿No tiene? Ok, bueno, vale. Hay también una editorial mexicana que es Editorial Navarro o Navarra, Jorge. Navarra, Navarra, editor, sí, sí. que también tiene el libro. Entonces, la idea de hoy es hablar a propósito del libro Edipo Gay. Entonces, Claro. pues Y bienvenidos a todos. ahora, Ujú. muy próximamente, va a estar publicado en Chile, en la editorial Pólvora, que tal vez ustedes conozcan. Y ahí, según lo que me dijeron la editorial, va a llegar a Colombia, pero Ok, bueno, veremos. bueno. Si no, aquí yo te pongo en contacto con Héctor Villarraga, que es un tenedor de libros impresionante, un cultivador de libros. Le consigue libros argentinos para los argentinos, entonces te pondré en contacto con él en algún momento dado. Jorge, entonces te dejo con el tema y empecemos por una primera pregunta. ¿Por qué Me Edipo encanta, Gay? hagamos un diálogo. ¿Por qué Edipo Gay? ¿Y por qué ese cuestionamiento que tiene el subtítulo del libro, no sé si es subtítulo, pero la palabra que sigue, Es subtítulo, sí, sí. acerca del cuestionamiento de la heteronormatividad en psicoanálisis? Como que esas dos, ¿no? Como las dos frases grandes del título del libro, Ujú. ¿sí? Comencemos por ahí, un poco el porqué de este, de este título de tu obra. Bien, mira, lo del título tiene una razón importante es que era muy tentador jugar con Edipo Rey, ¿no? O sea, viste que hay un juego de palabras entre Edipo Rey y Edipo Gay, pero, pero digamos, no se limitaba a hacer este juego de palabras, sino que además, una de las hipótesis o sea, el libro, digamos, se hace esta pregunta, ¿no? Y trata de encontrar una respuesta. La pregunta ¿es heteronormativo el psicoanálisis? Lo cual ya es traer una categoría que no viene del psicoanálisis, ¿no? El concepto de heteronormatividad está generado en otros discursos que no son los del psicoanálisis, pero bueno, yo creo que estoy convencido, ¿no? Que la riqueza a lo largo de la historia del psicoanálisis ha sido dialogar con otros discursos, digamos, no encerrarse, digamos, en sí mismo, y ya que vamos a hablar de Edipo y que Guillermo había mencionado a Lévi-Strauss, ¿no? Digamos, creo que para la vida y para el pensamiento es muy mala la endogamia, ¿no? Encerrarse, digamos, en lo ya conocido. Entonces, en parte el libro surge de poner en diálogo el psicoanálisis con algunos discursos que podríamos llamar... yo ahora encontré, por un curso que tuve que dar, que di en México, me inventé, digamos, la expresión pensamientos queer. No sé si es la mejor manera que tengo de nombrar lo que ahora les voy a explicar que quiero nombrar, pero bueno, es la que me sale hasta ahora, ¿no? Porque quería evitar la expresión teoría queer. ¿Por qué? Porque quería ser más abarcativo, ¿no? Y cuando yo digo pensamientos queer, quiero decir que hablo más que de una teoría de un campo de enunciación.
campo de enunciación generado por determinadas subjetividades. O sea, esto que dicho así puede parecer un poco oscuro o no, no sé, pero digo, la voz de las personas lesbianas, las personas gays, las personas trans, ¿no? Digamos, las distintas expresiones del erotismo, pero dialogando en primera, digamos, enunciando en primera persona. O sea, no el discurso, por ejemplo, digamos, porque en el libro, que no sé si algo lo tuvieron tiempo, tuvieron oportunidad de leerlo, no sé, pero digamos, pero en el libro también, por eso viene el título, ahí venía tu pregunta, Fernando. Digamos, es gay porque está más centrado sobre la cuestión gay. Eso, algunas cosas que plantea el libro también se pueden extrapolar a otras experiencias, pero no, pero cada experiencia tiene su singularidad. Digo, no es lo mismo la experiencia de las personas gay que las personas trans. Hay punto de contacto, pero también hay diferencia. Entonces, este libro está más centrado en lo gay. Entonces, en este diálogo aparece esta pregunta, ¿no? El psicoanálisis, que yo agregaría esto, ¿no? Ahora hablando con ustedes, que en general se considera no heteronormativo, ¿es de verdad no heteronormativo o sí, o tiene un componente, o es heteronormativo o tiene un componente heteronormativo? Y ahí el libro, bueno, hace ciertas lecturas, tira ciertas hipótesis. Por cómo es mi estilo de pensamiento y por cómo es mi ética, yo en general trato de no apelar a la creencia del lector, sino que trato de mostrarle de dónde saco, digamos, mi lectura. ¿Por qué estoy sosteniendo lo que estoy sosteniendo? Trato de mostrarlo, digamos, eh, mostrar, digamos, digamos de dónde sale mi hipótesis. Y mi hipótesis es que la respuesta de la pregunta, a esta pregunta, ¿no? Si el psicoanálisis sería o no heteronormativo, de verdad no se puede responder ni por sí ni por no, porque si uno dijera que no es heteronormativo estaría mintiendo y si dijera taxativamente es una teoría heteronormativa también estaría mintiendo, según mi lectura, ¿no? Entonces lo que yo ahí trato de ubicar es qué cosas dentro, qué elementos, qué conceptos o qué articulaciones conceptuales generan, a mi juicio, dentro de la teoría analítica y por lo tanto, que esto es lo más grave, dentro de la clínica psicoanalítica, generan algo que no está a la altura de lo que yo considero que es el espíritu más propio del psicoanálisis, que es no solo no ser heteronormativo. Yo creo que el psicoanálisis idealmente, digo porque no es tan fácil ubicarse ahí, pero idealmente sería una experiencia radicalmente no normativa. No porque yo considere que todo dispositivo normalizador es una catástrofe, porque como justamente, como somos seres que no tienen instinto, yo creo que necesitamos dispositivos normalizadores. Pero no me parece que el psicoanálisis deba ser un dispositivo normalizador. Y sobre todo, no creo que debieran querer normalizar lo que por la experiencia misma del análisis sabemos que es innormalizable. O sea, me refiero a lo que en nuestra historia hemos llamado la pulsión, ¿no? Querer normalizar la pulsión me parece lo más antianalítico que hay. Sin embargo, hay que reconocer que eso ha pasado mucho en la historia del... Y acá, bueno, es otra cosa que aparece en el libro, ¿no? Que yo también marco que no hay un psicoanálisis, hay psicoanálisis en plural, ¿no? Hay muchos, hay los psicoanálisis. Algunos de ellos han sido muy normativos, muy heteronormativos, otros no lo han sido tanto y otros, yo creo que para no ser, esta es una de las hipótesis del libro, que para de verdad no ser heteronormativo el psicoanálisis tiene que repensar algunas categorías. Esto es algo que yo también insisto mucho, no es una cuestión de buenas intenciones, digamos, porque hay algunos conceptos que nos habitan, y en esto sería una de las cosas que me he quedado de lo que aprendí con la teoría lacaniana, ¿no? Que la teoría que nos habita es más fuerte que nosotros, o sea, los discursos
que nos forman actúan más allá, independientemente de nuestras buenas o malas intenciones. Entonces, yo creo que mientras en la teoría, que además, bueno, otra hipótesis mía, es que en la teoría psicoanalítica yo creo que no es que nos manejamos, tal vez en ninguna teoría, con una teoría que es coherente en todo. Creo que tenemos como varias capas que a veces apelamos a una, a veces apelamos a otro. Ni siquiera sé si está mal eso, me parece que tal vez sea porque para algunos problemas o situaciones clínicas nos sirve más una manera de teorizar, para otras otras. Bueno, algunas de esas capas son muy normativas, otras no. Entonces, y acá recién te voy a terminar de contestar la pregunta, Fernando. Digamos, ¿por qué Edipo gay? Además de la tentación de jugar con este chiste con Sófocles, porque lo que yo ahí postulo es que de todos los dispositivos heteronormativos del psicoanálisis, el más heteronormativo de todos es, y acá soy, hola corazón, acá soy, ¿cómo se dice? Muy cuidadoso con las palabras, porque no voy a decir que es el complejo de Edipo, sino que digo, es cierta manera en que se articularon complejo de Edipo y complejo de castración, que ahí trato de mostrar por qué me parece que ahí es donde fue el dispositivo que más funcionó provocando, digamos, esa, ese sesgo, ese lastre heteronormativo en la teoría. Entonces, por eso lo que destaco es lo de Edipo, porque me parece que es donde más funciona la heteronorma dentro, metida en la teoría psicoanalítica. Es en cierta manera de leer ese vínculo complejo de Edipo, complejo de castración. Jorge, te puedo hacer una puntuación ahí, ya vuelvo sobre el Claro, tema no, del varias, Edipo. varias. Vení, porque cuando vos planteas lo de la heteronormatividad del psicoanálisis y hablas de los psicoanálisis en plural, Ujú, yo, más que leído, te escuchaba en algunos otros momentos decir que el error, así, pongámoslo así, el error freudiano, en la piedra angular, es que mientras Freud escuchó a sus histéricas y las escuchó, ¿sí?, como sujetos que están sufriendo, ujú. él no escuchó a los homosexuales. ¿Sí? Él ya parte de unas teorías previas, ¿sí?, Exacto. psiquiatrizadas, ¿sí? Y entonces no oye a los homosexuales, oye a Krafft-Ebing en sus psicopatías sexuales, ¿sí?, pero no oye a la homosexualidad. Y vos planteas ahí como una especie de error de comprensión del analista Freud, ¿sí?, que sí escuchó a las histéricas, pero no escuchó a los homosexuales. ¿Sí? Vamos Claro, por que ahí, si hubiese ¿sí? quedado en analista Freud, dentro de todo sería menos grave. Digamos, se arrastró eso y hasta cierto punto, en algunos contextos, se sigue arrastrando ese enfoque, ¿no? Claro, lo que tú dices, Fernando, es tal cual, lo pescaste perfecto. Yo digo, la teoría de la histeria Freud la hace fundamentalmente a partir de esa experiencia de escuchar la histeria, ¿no? Entonces, tenemos ahí ese libro fabuloso, por ejemplo, que se estudia sobre la histeria, que a mí me parece uno de los libros más hermosos de Freud, ¿sí? Donde se lo escucha a un Freud muy despierto, muy vivo, digamos, y muy queriendo entender el síntoma, que es de lo que yo creo que lo que se trata del psicoanálisis siempre es de entender el síntoma. Estoy usando síntoma en un sentido bastante amplio, ¿eh? En el sentido de eso que le hace ruido al sujeto que nos viene a consultar, ese enigma que no puede resolver, ¿no? En ese sentido de síntoma. En cambio, tal cual como tú lo dijiste perfecto, Fernando, cuando lo que yo llamo a veces lo llamo así, las otras sexualidades entraron en el análisis, en la teoría analítica y en la clínica analítica, a través de lo que la psiquiatría decía de las otras sexualidades, no del discurso de las otras sexualidades, ¿sí? Entonces, hasta si uno va a los problemas que se plantea Freud en el primero de los tres ensayos, mi lectura es que él ahí hereda los problemas que el problema que tenía la psiquiatría, lo que era el problema para la psiquiatría y para que del fin del siglo XIX, ¿no? Que era el problema, ¿por qué es homosexual el homosexual? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué desvío? ¿Qué patología hay que el instinto se desvió? Y si bien Freud, ¿no? Si bien Freud dice algo que, dicho de ese modo, es muy novedoso, no es tan novedoso como yo creía, pero es muy novedoso, que es que la pulsión
no tiene un objeto natural, ni tiene un fin natural, te- cosa que hay un libro que yo siempre recomiendo porque es fabuloso realmente, que es uno de, no sé si lo han leído, es de Arnold Davidson, que es creo que es americano, pero no estoy seguro, que se llama The Emergence of Sexuality, que, o sea, literalmente la emergencia de la sexualidad, pero yo lo tengo en inglés, pero no lo consigo en castellano, pero creo que se tradujo como el origen de la, o sea, emergence no lo tradujeron como emergencia, no me acuerdo. Pero él tiene dos capítulos en que trabaja muy bien ese primero de los tres ensayos y dice algo que me resulta muy iluminador, ¿no? Él dice, si Freud hubiese sido totalmente coherente con ese planteo al que él llega y que es su planteo original, o sea, es el planteo que no está, por ejemplo, en Krafft-Ebing, que es su principal referencia en este tema, lamentablemente, ¿no? Si hubiese llegado al fondo de su planteo, tendría que haber dicho que, que se le caía el concepto de perversión. ¿Por qué? Porque la perversión en los textos que él toma como referencia son la desviación de un instinto que es el instinto sexual, que tiene un fin y una meta. Entonces, si yo defino así la perversión y después digo que no hay ni fin ni meta natural del instinto, se me cae el concepto de perversión que está sosteniendo. Sin embargo, pasa algo ahí que nos debe pasar a todos. Uno nunca es tan coherente que Freud queda leído como yo lo leo, en mi lectura queda como tensionado, que esta lectura la verdad que tampoco la inventé yo, digamos, la tomé y me la apropié. Está en Davidson, por ejemplo, ¿no? Él queda en esa tensión entre decir una cosa pero sostener la otra, como que no termina de llevar a la consecuencia última lo que acaba de decir. Esto hace, y esto yo creo que no en todos en todos los psicoanálisis, pero en muchos sigue vigente, que, digamos que arrastra esta idea de que si viene un paciente homosexual, digamos, ponerse en la misma posición que Freud con ese historial que conocemos como la joven homosexual, ¿no? Como que lo que definiría a esa persona es el ser homosexual y no su síntoma, que justamente en este caso, en el caso que estoy haciendo referencia, está un poco complicado porque, bueno, saben, ¿no? Digamos, ella no plantea un síntoma en el análisis, o sea que tampoco en realidad es un análisis. Esto es muy interesante ese caso para poder pensar qué pasa cuando el análisis se vuelve normativo, porque más allá de la intención de Freud, termina volviéndose normativo, si bien Freud es suficientemente inteligente para tener unos peros, ¿no? Al respecto. ¿Y qué pasa cuando yo creo que se podría mostrar ese análisis, se podría trabajar cómo ahí de alguna manera se produce el perverso, pero no porque existe esa entidad naturalmente, sino que el dispositivo mismo produce lo que dice encontrar. Bueno, no sé si te respondí, Fernando, si no tú me dices. No, sí, estás Ah, hablando, pero no, no sé sí, qué ya, fue. ya. No, te decía, es ubicar la homosexualidad del lado de las perversiones, después fue reforzado institucionalmente. ¿Sí? Hay un caso famoso Exacto. que es cuando nombran al primer analista homosexual oficialmente en Holanda, ¿sí? Y hay toda una situación histórica de debate entre Ernest Jones, ¿sí? Que considera que no se deben recibir analistas homosexuales porque son perversos, ¿sí? Y Freud y Rank están un poco en contra, pero acaba ganando Jones y Abraham sobre Freud y Rank. Hay algo que se instituyó, ¿no? dentro de la institución Tú lo has dicho psicoanalítica. claramente, claro. De hecho, tú sabes que mi libro, que creo que tú no tuviste oportunidad de leer, ¿no? No, Arranca pero exactamente, arranca exactamente con eso que acabas de decir, ¿no? Con esa historia, ¿no? Porque me parece un analizador muy preciso. Yo diría, sabremos que el psicoanálisis se liberó del lastre heteronormativo cuando de verdad en las instituciones analíticas, digamos, no haya
no sea, sea irrelevante la orientación sexual o la identidad sexual de los analistas. Ahí sabremos que algo cambió de verdad. Pero fíjense que eso es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo porque ustedes seguramente lo saben, que dentro de la IPA, a partir de, creo que fue un congreso en Barcelona, en que hay varios analistas gays de la IPA que salen del closet, y no me refiero solamente a su closet personal, sino al closet institucional. Bueno, y a partir de ahí hay una movida política por la cual, según los estatutos de la IPA, nadie puede ser discriminado ni por su orientación sexual ni por su identidad sexual. Eso está legislado en la IPA, que en eso la IPA es más clara que el ambiente lacaniano, donde esto justamente no está legislado, pero funciona igual. Pero, digamos, conozco muchas situaciones donde pasa como a veces pasa, no sé cómo será en este punto la situación en Colombia, ¿no? Pero acá a veces pasa con la ley de interrupción del embarazo, que legalmente existe, pero a veces es difícil que en la práctica se lo pueda llevar a cabo. Hay lugares en que no, pero hay lugares en que se complica. Digo, si bien esta normativa de la IPA existe ya hace muchísimos tiempos, sigue habiendo instituciones de la IPA, yo lo sé de fuente directa, donde sigue rigiendo la prohibición que instauró Jones. O sea, hay como un desfasaje entre lo que se estatuyó, digamos, legalmente en cierto lugar, que es en Estados Unidos, bueno, no, es internacionalmente, pero digo, fue analista yankee sobre todo, y lo que sucede, digamos, en la práctica en muchos lugares, donde parecería, está metido, digamos, en la, no sé llamarlo ahí, digamos, la idiosincrasia de la comunidad analítica, que sería relevante, digamos, cómo tiene sexo a la hora de escuchar a un analizante. Una cosa porque el problema pareciera entonces que es un problema institucional del psicoanálisis, es un problema de la ubicación de la homosexualidad dentro de una categoría perversa, pero vos decís, haces una afirmación que me parece interesante y es que todo este asunto comienza casi que con la Iglesia Católica y con San Agustín, cuando instaura una especie de genealogía del deseo en el sujeto. ¿Mm? ¿Nos podrías aclarar cómo es esa emergencia de la problemática de la homosexualidad en ese momento histórico? Porque para vos es un asunto de tipo histórico, ¿no? ¿Mm? Claro. Mira, yo creo que si primero, digamos, yo cuando estaba eligiendo carrera, estaba entre tres carreras. Mira, era o estudiaba literatura, o estudiaba historia, o me dedicaba al psicoanálisis. O sea, porque nunca pensé dedicarme a la psicología, era siempre el psicoanálisis. Pero fíjate que a mí me parece que la historia es muy... cuando uno conoce la historia, tiene algo muy rico subjetivamente, porque te muestra, la historia en general te ayuda a no idealizar las cosas, ¿no? A ver, diga, el hecho de ver cómo se van desarrollando las cosas. Por ejemplo, mira, un ejemplo muy claro te voy a dar. Yo hasta hace poco creí que esta idea, ¿no? De que no hay un objeto natural de la pulsión, era, hasta donde mi conocimiento llegaba, era una idea totalmente original de Freud. Y es una idea original de Freud, pero hace poco leyendo a uno de los, al primero que escribe una psicopatía sexualis, antes de la de Krafft-Ebing, hay una anterior que es de un médico que los historiadores no terminan de entender si era ruso o era austríaco, pero vivía en Viena, aunque trabajó bastante en Rusia. Este hombre se llamaba Heinrich Kahn, ¿no? Y él escribe la primera psicopatía sexualis, digamos, en este nacimiento, ¿no? De que cuando empieza a ver, esto es algo absolutamente novedoso en la historia de la humanidad, y es algo que solo pasa en Occidente. Lo que pasa es que después por la globalización esto algo llega a otras culturas, pero es algo que es propio de Occidente, que empieza a haber un discurso científico sobre la sexualidad. Esto es algo totalmente novedoso. Bueno, y en este libro, este hombre, que es muy interesante lo que va armando, y no llega a decir que no hay un objeto natural de la pulsión,
pero dice algo que ya aproxima bastante, o sea, que, digamos, ya le va acercando, digamos, uno entiende que cuando Freud dice eso, lo dice en un contexto que ya había ideas que le podían ir a... Entonces, no sé si me entienden, ubicar en lo que él dice es, lo que Kant dice, Heinrich Kant dice que la pulsión, bueno, él lo llama instinto, ¿no? Pero tampoco, la palabra pulsión tampoco de Freud, ¿eh? La palabra pulsión la toma de, no me acuerdo, creo que ya la usa Krafft-Ebing, pero si no, seguro que no es de Freud. Digo, porque a veces los analistas hablamos como si fuese un invento de Freud. Es cierto que, el invento freudiano es decir claramente lo que acabamos de decir, no hay un objeto natural ni un fin natural, pero la palabra ya estaba, él la toma, ¿no? Entonces uno empieza a entender, no que Freud no era un genio y original, pero que ese genio original no es que se pare a sí mismo, ¿no? Como, no sé, como que sale y se genera así, sino que se encuentra dentro de un movimiento de pensamientos en el cual él forma parte y tiene su originalidad, pero luego uno lo empieza a ver más en un contexto, digamos, que lo vuelve más, ahora voy a jugar con Nietzsche, humano, demasiado humano, o sea, un humano genial, pero un humano, y no cierta visión, ya que tú, Fernando, has nombrado a Ernst Jones, ¿no? Cierta versión muy... ¿cómo lo llamaríamos? Muy de epopeya del psicoanálisis, donde parecería que el psicoanálisis inventó todo lo nuevo que tenía para decir y venimos a liberar la sexualidad reprimida y fuimos los únicos y los únicos rechazados. Bueno, todo eso no es cierto. O sea, tiene algo de verdad, pero tiene algo de exageración también. Todo esto para decir, tú decías la historia, sí, me interesa la historia, me interesa cómo llegamos a este punto, porque también me parece que cuando uno tiene clara la historia, tiene claro de dónde viene, también puede apuntar mejor hacia dónde quiere ir, porque uno empieza a ver las líneas de fuerza y puede tratar de tener más claro, digamos, alguna meta. Entonces, lo que tú con toda razón decías, Fernando, se nota que no has llegado el libro allá, pero digamos, me has escuchado muy bien, que esto tampoco lo inventé yo, ¿eh? Ahí me baso en ese estudio para lo que tú nombrabas, ¿no? Me baso en un libro que no es un libro, son 4 libros que les recomiendo mucho, me parece una gran lectura para los psicoanalistas, que es La historia de la sexualidad de Michel Foucault, ¿sí? Que me parece una gran lectura para los analistas que lo quieran leer. O sea, yo no creo que haya autores indispensables, pero si les tienta el tema, es una lectura muy interesante. Entre otras cosas, me parece que es interesante para los analistas porque no es un analista el que está hablando, sino que es alguien que está interesado en el psicoanálisis, que de alguna manera es crítico con el psicoanálisis. Y yo creo que uno aprende mucho, ¿no? Cuando uno escucha las críticas, digamos, y no se limita a rechazarlas. Eso creo que funciona, digamos, respecto a la institución, respecto a la teoría y en la vida misma, ¿no? Digamos, cuando alguien nos hace críticas, en esto yo diría, soy muy ferenciano por Sándor Ferenczi, ¿no? Que cuando él decía, bueno, si el paciente nos critica, podemos ponerlo a la cuenta de las resistencias, pero también podemos decir, y capaz que tiene algo de razón en lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué no escuchar si hay algo de verdad en esa crítica? Bueno, y digamos, esta historia son 4 tomos, el último que se llama Las Confesiones de la Carne, que a mí es el que más me gusta, pero pues me interesa mucho. Tal vez por mi propia historia, bueno, no, tal vez no, seguramente me interesa el tema del cristianismo, me parece un tema y creo que el cristianismo nos marca a todos, más allá de que seamos creyentes o no. Vivimos, cuando uno dice Occidente, mucho más que la filosofía, que también, pero mucho más que eso está diciendo el ámbito, digamos, que produjo el cristianismo. El cristianismo, no solo la Iglesia Católica, el cristianismo en general. Entonces, ahí lo que trabaja Foucault, que es súper interesante, eh, muestra cómo en el lugar más inesperado, si uno no lo piensa, pero si uno lo piensa, en realidad sí es el lugar esperable, pero al principio al menos a mí me sorprende, porque él diría algo así como,
el origen más claro y directo de esto que él llama, usa la expresión en latín, la ciencia sexualis, la ciencia sexual, ¿no? Que es esta de Krafft Ebing, de Heinrich Kahn, toda esta, como él lo llama en el primer tomo, esta voluntad de saber sobre el sexo en un discurso científico, o por lo menos que sigue las reglas de la cientificidad. Todo esto, según Foucault, miren qué cosa interesante y curiosa, nace en los monasterios de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Que a lo mejor ustedes dicen, como en los monasterios, no era el lugar de la castidad, y yo les diría, claro, y justamente por eso, como lo que la expectativa, el loco afán de los monjes era liberarse de la sexualidad, ¿no? Como alcanzar esa pureza que que los acercara al más allá y los alejara de la caída, ¿no? Acuérdense que en la tradición que nosotros llamamos judeo-cristiana, la caída es una caída a partir del deseo erótico, ¿no? Siempre se lo ha interpretado, ¿no? Que la tentación en juego era la tentación erótica, cosa que es bastante sostenible siendo, ¿no? Estando ese gesto que relata el Génesis, ¿no? De que lo primero que les pasa a Adán y Eva cuando después de comer el fruto prohibido es tapar, ¿no? Sus partes sexuales. O sea que se sostiene bastante la interpretación sexual. Entonces estos monjes, que también, miren, en esto fue un laboratorio experimental muy interesante, ¿no? Porque los monjes, en teoría, sabemos que todo esto no hay garantía de que fuera, de qué tan real fuera, pero en teoría, el problema de los monjes no era el de tener relaciones sexuales, porque supuestamente eso es lo que no había en los monasterios. Entonces, ¿qué les quedaba? Todo el campo del deseo. O sea, lo que no era tan, yo no sé si no tenían relaciones sexuales, pero supuestamente no las tenían, pero eso no impedía, esto lo sabemos mucho los psicoanalistas, pero estos monjes lo sabían muy bien también, que no, digamos, lo que no podían evitar era el seguir deseando, el seguir teniendo fantasías. Entonces, ahí es donde Foucault investiga, y es apasionante el texto, cómo inventan este dispositivo de la confesión y dirección de conciencia, donde tiene, la verdad que tiene algunos aspectos que, en algunos aspectos, no digo que es lo mismo, para nada, pero en algunos aspectos tiene similitudes con lo que después vuelve a inventar Freud cuando inventa el psicoanálisis, ¿no? Porque ya aparece en esto de la confesión, en este contexto, la obligación de decir todo. Claro, si yo se los digo así, ya les estoy diciendo que hay una diferencia, ¿no? Porque acá era la obligación de decir todo, y me parece que el analizante que viene en todo caso es que quiere decir todo, digamos, y entonces se podría decir que es obligación, pero es distinto, puede ser una obligación. Bueno, si usted se quiere analizar, esto funciona así, yo necesito que usted me diga todo, pero suponemos que hay el asentimiento, pero también ahí el límite se desdibuja un poco, porque el novicio que quería ser monje, de alguna manera también aceptaba las reglas, y las reglas tenían que ver con, sobre todo, esto lo trabaja mucho Foucault porque él es muy sensible a ese tema, el tema de la obediencia, ¿no? O sea, se instaura ahí en este dispositivo que se arma en los monasterios esta obligación de decir todo. Yo diría, no sé si todos pensaremos igual, porque como cada analista puede tener una distinta concepción de hacia qué punta el análisis, pero según mi concepción es como que va en el sentido contrario a su vez del análisis, ¿no? Porque ahí pues digo, estos monjes arman una ciencia del deseo, pero absolutamente, yo creo que en algunas cosas hasta es más sutil que la que se armó con el psicoanálisis. O sea, llegan claro, ellos lo llaman demonio, pero si donde dice demonio ponemos pulsión, claramente el concepto ampliado de la sexualidad ya lo habían inventado en el siglo 3 4. O sea,
tenían esa sutileza de poder detectar lo sexual en algo absolutamente alejado de lo que en el sentido más llano de la palabra es sexual. Eso habían desarrollado una ciencia increíble. Pero la meta de esa ciencia no era, como yo creo que es la meta del análisis, digamos, encontrarle caminos para que la pulsión se realice de la forma más bella y menos dañina posible, sino al contrario, la meta era eliminar el deseo, eliminar sobre todo el deseo sexual. No era sublimarlo o vivirlo o disfrutarlo, era, ahí hay una gran separación de aguas. Pero, digamos, pero esta obsesión de Occidente con la sexualidad, digamos, en gran parte se empieza a gestar ahí y después tiene digamos, bueno, San Agustín, que vos lo nombraste, es como el gran teórico de todo ese proceso, digamos, es el gran teórico de ese proceso, digamos, bueno, hay, pasa que el tema es tan apasionante que podría, digamos, no quiero extenderme tanto, ¿no? Pero es el teórico de darle a la sexualidad el menor lugar posible, sobre todo lo que habría que evitar, y esto aunque parezca, aunque a lo mejor, si los que no han leído el tema, seguramente muchos no lo han leído, pero esto incluso no es solo cristiano, tiene una raíz bastante fuerte en la cultura griega y romana, que era sobre todo evitar todo lo que en la sexualidad implica pérdida de dominio. Entonces era darle a la sexualidad solo lugar en el matrimonio, solo en función de de la reproducción y, porque no eran ningunos tontos, era la reproducción y de evitar la tentación del cónyuge. O sea, yo tenía que ceder, digamos, cualquiera de los dos cónyuges, digamos, ninguno dispondría, según la concepción de San Agustín, de su cuerpo, porque lo tiene que ofrecer al otro para evitar el adulterio, o sea, para evitar que la tentación del otro, al no ser satisfecha, eso es la obligación conyugal. Entonces, todo esto nos gestó, digamos, metidos en esta cultura, nos gestó, digamos, la idea de que hay solo una sexualidad que es natural, que es la, digamos, es la natural y es la es que no encuentro la palabra, pero es que algo así como, porque no es la deseable, lo deseable es la castidad. O sea, eso está en San Pablo, digamos, en la esencia cristiana está que lo deseable es la castidad, pero si no podés ser casto, bueno, al menos que la sexualidad tenga su lugar en el matrimonio y nada más que en el matrimonio. Y entonces, obviamente, la homosexualidad no tiene ningún lugar ahí. O sea, porque la homosexualidad no tiene manera de justificarse en ese esquema. Y de alguna manera, cuando la medicina, la psiquiatría en particular, retoma en el discurso científico el pensar la sexualidad, creo que se puede separar mucho menos este discurso religioso de lo que quisieran creer esos médicos. O sea, que en alguna medida se separaron, sí, pero no tanto como a lo mejor ellos creían. Y lo que se hizo fue cambiar el sodomita por el perverso, pero finalmente, digamos, siempre está la idea de que hay algo malo o algo que no es natural o algo que es pervertido respecto de algo que sería el fin natural. Jorge, esta normativa hetero, estás diciendo, esta pretensión agustiniana de eliminar los deseos carnales, pero bueno, si existen direccionarlos hacia la pareja hetero, hacia el fin reproductivo, es lo que se cuela en el Edipo freudiano, es lo que se va a meter ahí a hacer la constitución Absolutamente. de lo del Edipo, que es donde va a venir tu crítica. Es como, esto se cuela ahí. ¿Sí? Lo que nos hacen es Exacto, formarnos dentro de una moralidad, no dentro de una posibilidad de ser del sujeto, sino de una normatización. ¿Sí? claro. Y agregaría esto que me parece que es importante, Fernando, o sea, según mi manera de verlo, porque es en una moralidad que se nos mete de contrabando, que nosotros, digamos, digamos, si no lo pensamos, no nos damos cuenta que estamos ejerciendo esa moralidad. Creemos que estamos operando según, no sé, ayudando a alguien a superar el complejo de castración. Y sin embargo, sí creo que ahí se nos mete una moralidad, tal cual. Por ejemplo, hay expresiones, bueno, tú me decías que, o sí creo que tú me decías que
no hay mucha formación, pero yo tengo una formación lacaniana, entonces a mí es un referente con el cual dialogo o me peleo, ¿no? Pero Lacan, cuando la salida del Edipo no es la heterosexualidad, bueno, en Freud se llama Edipo negativo, o sea, ya la palabra negativo marca algo, ¿no? En Lacan habla de las soluciones poco felices. O sea, es fuerte, ¿no? Decir que es una solución poco feliz. Digamos, está metido, esa normatividad está metida en esa idea de que hay maneras correctas y maneras incorrectas de transitar el Edipo, que hay Edipos que son el Edipo que hizo todo su camino y está el Edipo que se quedó en el camino o el que lo hizo mal. Aclaro esto por eso, digamos, siempre soy muy cuidadoso con las palabras y estas cosas, porque yo no creo, como algunos analistas, por estas mismas críticas, yo no soy de la idea de que hay que descartar la idea de complejo Edipo, porque me parece que en la clínica todo el tiempo nos encontramos con las cuestiones edípicas. Lo que yo creo es que hay que repensarlo de otro modo, yo lo trato de repensar de otro modo, que no sea normativo, que digamos que pensando que cada uno hace el tránsito y el resultado a nivel de deseo y de goce y de formas de amar, cada uno hace como esos libros, ¿no? Haga tu propia aventura, cada uno hace su propia aventura. Que bueno, eso creo que cualquiera lo sabe por la vida y mucho más como analista, que tampoco tiene mucha capacidad de elección, digamos. Las marcas de goce cada uno, después uno ve cómo hace con esas marcas, pero no es que uno elige las marcas que le vienen bien. Porque una cosita, escúchame, en ese sentido lo que estás diciendo, cuando decís hay que seguir conservando de alguna manera el Edipo, pero habría que pensarlo de una manera post-heteronormativa. ¿Sí? Exactamente, sí. Yo no sé Ujú. si lo dices, pues yo usé esa palabra en algunos contextos, sí. Me iba por meterle ahí como el postmodernismo, el Claro, post-heteronormativo. mira, Ujú. la versión que existe acá en Argentina del libro de Hipogay es distinta que la mexicana o la que va a salir ahora en Chile, porque estas dos últimas tienen un capítulo que no estaba en la primera. Porque la cosa fue así, mira, me hicieron una crítica que estaba muy bien, me decían que yo decía que no descartaba, que no, mi propuesta no era descartar el Edipo, pero que no decía por qué no lo descartaba. Y la verdad que estaba cierto, lo que pasa que cuando escribí la primera edición o la segunda, no había llegado yo mismo a aclararme bien como para, no tenía tan claro cómo expresarlo. Y cuando se hizo la edición en México, ahí sí pude hacer un capítulo nuevo en que digo, mira, lo que pasa es que obviamente eso implica, en cierto sentido, redefinir a qué llamo Edipo. Pero yo digo, clínicamente, todo el tiempo uno se encuentra con lo edípico, todo el tiempo. Qué sé yo, por decirte lo que tengo más fresco, porque es la última paciente que atendí, nada más que por eso, ¿no? Eh, es una mujer tendrá ahora, no sé, 30 y pico, que es absolutamente restringido lo que come, pero come muy poco y come muy poco variado, y se pone a asociar, y resulta que la madre le decía que en su infancia que si comía un alfajor era todo lo que tenía que comer en el día, ¿para qué tenía que comer algo más? Entonces, cada vez que tiene que comer, se le presentifica, no, obviamente no conscientemente, ¿no? Pero como si todo el tiempo siguiera bajo esa mirada de la madre, que le está diciendo, no tenés que comer más que un alfajor por día. Entonces me contaba que el otro día la madre se iba de viaje por un mes, llevó una, acá se llaman facturas, no sé cómo se llaman, las croissants, las medialunas, no sé cómo se llaman en Colombia. Lleva unas facturas, Depende de la región de donde sean. Aquí le decimos ok, pancacho, pero los bogotanos le dicen croissant, porque son más afrancesados que acá nosotros. le decimos medialunas y son las Medialuna o mejores del factura. mundo, les aviso. Ok. Acá las mejores medialunas del mundo están acá en Buenos Aires, no están en París. En Colombia no probé, así que no puedo opinar. ¿Cómo se dice? ¿Y qué pasa? Como la madre no come, ella que tenía ganas de comer no come. O sea, fíjense cómo sigue pesándole tanto la mirada de la madre que ahora que tiene 30, qué sé yo, bueno,
digo, lo edípico está ahí todo el tiempo. O sea, me parece que como analista decir que no a lo edípico me parece muy... digo, a mí me parece a mí me parece que va contra la experiencia clínica, que todo el tiempo, digamos, y además tiene una lógica eso, ¿no? Porque yo creo que tiene una lógica, y acá sí me voy a valer de las cosas que me he robado del lacanismo, que me he traído para mi propia quinta, que es que justamente como el sujeto no se funda a sí mismo, sino que está fundado a partir del otro, pero se funda a partir del otro, que a veces en ciertos discursos lacanianos parece ser que el otro es el lenguaje, pero eso nunca es, nunca el lenguaje no baja del cielo y se mete en el sujeto, siempre es en vínculos que son personales y que son libidinales, ¿no? Y donde se juegan, digamos, mínimamente se juega amor, o sea, se juega odio, se juega deseo, se juega esa imbrincación de deseos, y se juega, es donde cada sujeto va armando sus propios circuitos de goce. Y esas marcas fundantes no creo que nunca estén a la altura de todas las cosas que después uno puede después enriquecer, seguro, pero las marcas fundantes son muy fuertes y si algo tenemos, yo creo, que se podría llamar alguna identidad, algún ser, si hay algo que ocupa ese lugar son esas marcas fundantes. No nuestras ideologías, nuestros ideales pueden cambiar relativamente, pero las marcas de goce fundantes se enriquecen, sí, pero no se modifican, creo. O sea, enriquecerlas es modificarlas, pero digo, no se puede hacer legítimamente, diría yo, eso que intenta Freud con la joven homosexual. O sea, convertirla en heterosexual. Freud en ese texto, no sé si lo tienen presente, dice algo que yo diría es un Freud que supongo yo que tomado por estos discursos no está a la altura de Freud, creo yo. Porque él dice esto, ¿no? Dice, no, pero dice, nosotros no podemos convencer a los homosexuales que si cambian de objeto, van a tener la satisfacción que tenían en el objeto viejo, la van a tener en el nuevo. Pues eso es mentira. O sea, no puedo creer que Freud sea tan ingenuo. No la va a tener en el nuevo. Que podría ser que además disfrute, digamos, presionado y qué sé yo, que encuentre algún placer en el objeto nuevo, pero jamás va a tener la fuerza que tiene el objeto que tiene esas marcas originarias edípicas. Jorge, que el doctor Carvajal tiene la mano levantada desde hace rato y quiere hacer una pregunta. Parece Doctor fantástico, Carvajal. dialoguemos más, claro. Ujú. De hecho, Doctor que Carvajal. cualquiera que quiera, supongo yo que cualquiera que quiera intervenir, que intervenga, ¿no? No, no es una pregunta, son muchas cosas. Voy a arrancar Dime. por lo último que dijo Jorge con respecto a la mujer y la mirada edípica que le da a esta mujer anoréxica. Si lo miras desde el punto de vista winnicottiano, tendrías otra manera de mirarlo muy distinta a la mirada ¿Cómo lo edípica. mirarías tú, Winnicottianamente? El vínculo, lo que importa es el vínculo primario con la madre, no el vínculo secundario con el padre. Lo Bueno, que pasa es que, pero es que ese no es el punto que quiero discutir contigo. ok, El solo te punto digo que que quiero yo discutir, llamaría, yo no digo que tú no tienes por qué coincidir, yo llamaría a eso edípico también. En ese sentido bueno, no restrinjo el Edipo a... Cuando digo Edipo no digo solamente esa triangulación, digamos, digo algo más abarcativo. Pero bueno, perdón, tú dime lo que querías decir. ok, pero el tema que me apasiona pues, es el tema greco, latino, cristiano. Dime. Ese es el tema que me apasiona. Tú empezaste diciendo que, de alguna manera, dijiste que que Occidente era cristiano. Occidente ¿Mm? no es cristiano, Occidente es griego, absolutamente griego, y te hago esa afirmación, absoluta. Y hoy, Tienes tus como razones, nunca, claro. óyeme bien, hoy como nunca somos griegos. No somos, son griegos los niños y los adolescentes de hoy. Ese es mi punto. Voy a hablar, voy a tratar de extenderme
en ese punto que yo creo que hay que distinguir. No olvides, en Grecia la homosexualidad era absolutamente, en Esparta era obligatoria, obligatoria. Y en el resto la homosexualidad hacía parte de las costumbres griegas. El tema a donde quiero yo ir es cómo el pensar griego, que era un pensar en donde el deseo estaba mucho más libre y no estaba heteronormativizado como luego se heteronormativiza en la cultura cristiana. Este pensar griego en ese sentido, más agrégale el centramiento en el hombre y unos dioses que no se metían tanto con el hombre, ¿no? Y tercero, una mirada curiosa a la naturaleza, todo eso lo liquida el cristianismo y lo tiene que liquidar, porque necesita el verticalismo jerárquico absoluto con un dios omnipotente y poderoso que no eran los dioses griegos. Y por el otro lado, sosteniendo ese verticalismo, pues puedan tener el poder. Es un problema político, es un problema político-económico, en última instancia, el ejercicio del poder de la Iglesia. Pero además de eso, la eliminación de lo corporal, sobre lo espiritual, tú lo planteaste bien con todo lo que es. Y viene todo el desarrollo del cristianismo. Pero Grecia continuaba ahí. Continuaba. Y cuando uno oye hoy por hoy a las personas, uno ve que a mí lo que me importa más profundamente son los estados mentales, de cómo todavía tenemos estados mentales griegos y estados mentales cristianos en nuestra mente, ¿no? Lo que me interesa es eso, es lo que yo estoy trabajando, son los estados mentales. Y cómo ese estado mental de la Iglesia, que fue tan brutalmente puesto, además impositivamente, con una brutalidad y una metodología maravillosa, es decir, es innegable la metodología que usó la Iglesia para imponer su modelo. Empezó a venirse abajo con el advenimiento, bueno, de tantas cosas que vino, que en última instancia fabricado en el Renacimiento, y 2 siglos después la Revolución Francesa, retomando el antropocentrismo, y la Revolución Industrial, retomando la mirada a la naturaleza, y vuelve Grecia otra vez a funcionar. Pero seguía el verticalismo jerárquico y seguía el cristianismo funcionando en la mente. 2 leyes de la ONU han cambiado todo. Por primera vez en la historia del mundo, está prohibido golpear a un niño. No solamente mal visto, no solamente superyoicamente ya inevitable que uno no soporte el maltrato infantil, sino que está penalizado hasta llevar a la cárcel a una persona que golpeó a un niño por primera vez en la historia. Nunca jamás se ha pasado eso. Y por primera vez en la historia hay leyes de inclusión. Esas Bueno, dos lo último cosas, que escuché por de primera vez en la inclusión, historia que... leyes de inclusión. Esas 2 cosas horizontalizaron la mente humana. Quitaron el miedo, quitaron el sometimiento, por lo tanto, y quitaron también la jerarquía y horizontalizaron el sistema. Y hoy tenemos gente, niños y adolescentes y gentes muy jóvenes con el sistema horizontalizado, y además agrégale a eso la política del feminismo y la fuerza del movimiento LGBTI, y se horizontalizó el sistema y apareció una nuevamente, que es la que me interesa a mí, y aparece Grecia nuevamente. Dios está desapareciendo. El verticalismo sufrió una arremetida muy fuerte. Estamos nuevamente en Grecia, es que mi punto es ese, ¿no? Somos griegos. Bueno, hasta ahí llegué. Ok, bueno, mira, algunas cositas que se me ocurren con esto que tú dices es, uno, yo diría que el cristianismo es muy griego.
o sea, diría no, es un hecho, el cristianismo es muy griego, está inventado por un judío helenizado que es Pablo, que ya se aleja bastante de la doctrina de Cristo de por sí, ¿no? Y que está muy metido en la cultura griega. Y bueno, ni hablar que los grandes padres de la iglesia están absolutamente influidos por la cultura y la filosofía griega. Ahora, tú sabes que esto también es interesante, ¿no? Para desidealizar, ¿no? La verdad que yo no podría decir nada de Esparta porque no lo he investigado, pero en Atenas, donde había mucha producción, tú sabes que, seguramente lo sabes, no era tan libre como uno imagina, porque es cierto que no había ningún problema en tener un amante o un amante, o sea, ella o él, pero sí era un tema bastante controvertido, pero muy controvertido el tema de ser pasivo en una relación sexual. Digamos, Claro, no había perdóname, problema Jorge, te Disculpa, interrumpo sí. para decirte algo, ¿no? Dime. Lo que era absolutamente oficializado era la pederastia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era el adulto con el mancebo. Estaban tremendamente mal vistas las Claro, relaciones sexuales entre adultos en toda claro. Grecia, Y en caso de la incluyendo España. pederastia había grandes discusiones de si se podía o no, digamos, si estamos hablando de pederastia, la institución pederástica entre personas de la nobleza, digamos, no entre esclavos, a eso me refiero, entre hombres libres, era todo un tema si se podía o no llegar a las relaciones sexuales. En general la idea era que no. O sea, que no, digamos, porque era, digamos, en detrimento del ciudadano libre dejarse penetrar. O sea, que Claro, no era claro. tampoco, no era una especie de paraíso de libertad sexual. No existe ese paraíso de libertad sexual. Y a ver, ¿qué te iba a decir más? Bueno, no me acuerdo, pero esas son las dos cosas que se me ocurrió Ah, no, y ya sé la otra. Yo creo que es fabuloso, pero fabuloso que existan esas dos leyes que tú marcaste, sin dejar de saber esto que decíamos de las leyes dentro de la IPA también. Eso no quiere decir que se haya dejado de pegar a los niños en el mundo, ni que se haya dejado de matar mujeres en contexto de femicidio. O sea, la ley es una gran cosa, pero que baje a la cultura es otra. Que Claro, baje a de la vida cotidiana es acuerdo, otra, sí. de acuerdo. Y estoy hablando de Occidente, que tú lo planteaste muy claramente. Exacto. Oriente es otro cuento. Oriente es otra cosa, claro, que no conozco, la verdad. ¿Alguien Jorge, más quiere dialogar? Jorge, una cosita, excusame, una cosita que quería como Di, traer. di. Vos decías en el momento, en otro contexto que te lo escuché, que un poco el psicoanálisis psicologizó mucho la problemática de lo gay y del homosexual, lo psicologizó, pero con una Ujú, connotación peyorativa, negativa, ¿sí? Y que el movimiento gay como cultura, ¿sí? Es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Como que el asunto de la homosexualidad no debe entenderse como un hecho individual, ¿sí? Sino que debe entenderse como un movimiento social, ¿sí? Y es el movimiento LGTBI el que de alguna manera ha posibilitado que que las comprensiones anteriores hegemónicas, ¿sí? O clásicas se hayan podido cambiar, porque si no seguiríamos psicoanalizando de alguna manera la homosexualidad como una perversión, ¿no? ¿Mm? ujú. Y no desde su propia problemática. Mira, esto que tú traes está buenísimo porque, a ver, lo explico en abstracto y después le doy cuerpo. Psicologizar yo llamo cuando se proyectan sobre la persona como rasgos psicológicos lo que se puede leer de una manera mucho más interesante como efecto de las relaciones de poder. Eso es en abstracto. Para hacerlo gráfico, vuelvo a este caso porque lo tengo presente porque lo estuve leyendo, ¿no? El de la joven homosexual, que seguramente ustedes sabrán que en este es otro caso de Freud en que tenemos la suerte de tener indirectamente el testimonio de esta chica, que no sabemos cuál era su nombre, pero sabemos que eligió que la nombraran Sidoní Silac, digamos, poco antes de que muere, ella vive muy longeva, poco antes que muere hay dos periodistas austríacas
que le hacen un largo, largo reportaje y publican un libro, ¿no? Y obviamente en ese libro, haber pasado por el consultorio de Freud, obviamente es una marca en la vida de alguien. Entonces el libro dice Sidonie Silac, algo así como la joven homosexual de Freud. Bueno, entonces miren, el contexto cuál es, ¿no? A ella la lleva, lo van a consultar los padres de ella a Freud, sobre todo el padre es el que está molesto con su lesbianismo y sobre todo con el hecho de que lo pasee por la calle, ¿no? Que ponga en juego su honra y por lo tanto la honra de la familia, y le piden a Freud, ¿no? Que la enderece, que la lleve por la buena senda. Freud, que no era ningún tonto, obviamente, les advierte que no te doy ninguna garantía porque esto es muy poco probable que suceda. Y Freud pone, digamos, dice algo así como, bueno, depende hasta cuánto, hasta qué tan lejos haya llegado en las relaciones con esta dama de la que estaba enamorada, que es la baronesa, ahora sabemos que era una baronesa, hasta tenemos unas fotos de ella, era muy linda. Entonces, Freud termina aceptando tomar a alguien para entrevistas en las que esta persona va forzado por la presión del padre, pero también, y acá viene mi reivindicación de lo edípico, también porque ama mucho a su padre y quiere tener su aprobación. Entonces Freud, o sea, Sigmund Freud dice que en este caso tiene, digamos, cierta chance de éxito porque se apoya en el amor al padre, que en mi lectura sería como decir, me voy a apoyar en su neurosis. O sea, en vez de sacarla de la neurosis, no, me voy a apoyar en su neurosis para tratar de forzar algo que me pide el padre, que no me pide ella. ¿Sí? Entonces, tenemos acá a una persona que, que la meten en un dispositivo donde, y esto me parece muy importante, donde su verdad no tiene lugar. Porque no se trata de ver si tiene alguna demanda o cuál sería esa demanda, sino de cumplir con una especie de pedido, una especie, no, un pedido de los padres, que en este caso, y acá viene un poco lo que tú marcabas, Fernando, acá los padres son agentes de algo que trasciende mucho a los padres, pues los padres actúan, sobre todo el padre, pues la realidad la madre está bastante cómoda con el lesbianismo de la hija, pero el padre actúa la heteronorma, que no la inventó él. O sea, es un agente de algo que lo trasciende mucho. Entonces, Freud, ¿qué dice? Ella me engaña. O sea, ella es una persona mentirosa, que me quiere engañar. Eso es lo que yo llamo psicologizar. Porque lo que no está leyendo es que ahí, ahora voy a aprovechar mis enseñanzas lacanianas. Lo que está haciendo Freud es lo que Lacan llama recibir su propio mensaje en forma invertida. Es decir, si vos no das lugar a la verdad, estás logrando que te mienta. Porque en realidad todo es falso. O sea, no es que miente Sidonie en un espacio que se le ofreció para su verdad, sino que ella que cuenta en ese libro, digamos, donde da su propia versión. Yo tenía que ir a hablar, tenía que asociar, no sabía qué decir, porque yo no tenía interés en ir, yo me aburría, entonces tenía que inventar cosas. Entonces inventaba cosas. Al punto que, no sé si se acuerdan, que Freud hace toda una teorización sobre si los sueños pueden mentir o no. ¿Se acuerdan? ¿No? Que Freud hace toda una teoría porque los sueños, ella le empieza a contar unos sueños y Freud le llama la atención, o sea, tampoco era tonto, y dice, che, me parece raro estos sueños que están tan de acuerdo a los supuestos propósitos de este análisis, y hace toda la teoría. Ahora, uno leyendo, esto es muy interesante, ¿no?
Después Lacan también se ceba un montón, hace toda una teoría del sueño, la verdad, la mentira. Y después uno lee el libro de ella y uno se entera que no eran sueños mentirosos. Era mentira que fueran sueños. No eran sueños. Ella, como Freud le pedía sueños y ella no sabía de qué hablar, ella le inventaba sueños. ¿Pero por qué? ¿Porque ella era mentirosa? No, porque digamos, el dispositivo producía eso. O sea, mi lectura es eso, el dispositivo producía a alguien que para llenar esa demanda, a ella lo único que le interesaba era que Freud le dijera al padre que la deje en paz con esta mujer porque no habían tenido sexo, cosa que era cierto, no habían tenido sexo. ¿Sí? Era una relación más como lo que llamaríamos platónica. Entonces, ella seguía por lo que era su verdad, que no tenía nada que ver con lo que ese dispositivo ofrecía. Entonces, a eso llamo yo psicologizar. Y psicologizar, digamos, es muy negativo porque, por suerte, esta chica nunca entró en transferencia con Freud, porque si hubiese entrado en transferencia, es muy probable que lo que hubiese incrementado es la neurosis del sentimiento de culpa, en lugar de llevarla, digamos, más hacia algo que la acompañe en su deseo. No sé, que quedan más o menos 10 minutos. ¿Habrá alguien que quiera, alguien digamos, de los invitados que quiera decir algo? Y una cosa mientras alguien reacciona, un comentario que te quiero hacer. Freud, decías vos, se sintió engañado por la joven homosexual, pero Freud también se sintió engañado por Dora. ¿Sí? Cuando Dora Sí, decide irse y Freud se sintió hay, engañado por sus histéricas, porque dice, me mintieron, sí, no, no era abuso, era fantasía, ¿no? Hay una cosa ahí curiosa, ¿sí? En un Freud que se sintió engañado por el discurso de sus pacientes mujeres, ¿no? Digo, ¿sí? Por eso eso que está estamos súper hablando. interesante. Y además, viste que hay ciertos puntos en común, porque también Adora termina yendo a análisis a pedido del padre. Hay algo en común también, o sea, pero a mí me parece que Dora sí, digamos, está bien el subtítulo que le pone Freud, ¿no? Creo que hay un fragmento de análisis, creo que hay un momento en que ella arma cierta transferencia con Freud, ¿sí? Después, bueno, no se sostiene por, no sé si en este momento estaría en condiciones de decir por qué no se sostiene, pero hay, yo creo que ella sí entra en transferencia con Freud, porque dentro de todo Freud sí trató de escuchar el síntoma ahí. En cambio, fíjense cuál es el subtítulo de este caso que nos llamamos de la joven homosexual, ¿no? Es acerca de o sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. ¿A quién le importaba? La psicogénesis es ¿por qué esta persona es homosexual? No era el problema de Sidoní. Y esto, digamos, esto no lo digo solo por Sidoní, como un ejemplo, ¿no? Digo, el problema de ella era poder vivir esta historia y que le dejen vivir en paz su historia de amor. Si se hubiese sintonizado en esa demanda, tal vez hubiese pasado algo interesante, pero claro, era romper el pacto con los padres, en el que medio se había metido Freud. Jorge, y hay otra reflexión interesante en el libro de Sidoní, ¿sí? Que es en algún momento, no sé si lo hacen las autoras o lo hace la misma Sidoní, no me acuerdo bien, ¿sí? Donde ella se cuestiona el por qué Freud compara el amor desesperado que ella tenía por esta Cocotte, por esta mujer, con el amor que le tenía al hermano mayor. Y donde la reflexión es por qué cuando una mujer ama a otra mujer, el modelo tiene que ser el modelo de amor que tiene ¿Cuál? Sidoní por el hermano o por el padre, ¿no? Que hay un cuestionamiento de por qué se tiene que tomar como modelo ese referente, ¿sí? El referente masculino. No, ¿Sí? no, totalmente. Pero es que yo creo que eso que dices tú, tal cual, ¿no? Eso está muy presente también. Fíjate, hay otro elemento del historial en donde aparece esta cosa normativa. Freud, hay algo que es muy sintomático en esa historia, no sé si ustedes lo notaron. Freud dice que se hizo homosexual a partir de la desilusión que ella tiene cuando ella esperaba supuestamente un hijo del padre, en esa nueva vuelta al Edipo de la pubertad, y la que se embaraza es la madre, ¿se acuerdan, no? Sin embargo, ya es muy sintomático
y lo digo sintomático en un sentido, digamos, bastante literal de la palabra, que en el mismo texto Freud dice que ella ya antes estaba enamorada de mujeres mayores. O sea, dice dos cosas totalmente contradictorias. De alguna manera, no sé, digamos, cómo no le hace ruido decir ella pasa a ser homosexual a partir de este momento, cuando en realidad en el texto mismo de Freud dice que ya estaba enamorado de mujeres mayores. Y después, yo creo que ahí sí fuerza el Edipo, este es el Edipo normativo, porque él supone que como supuestamente tenía un deseo de hijo. ¿Se acuerdan que ella se había como encariñado mucho con un chiquito al que medio había adoptado? Que esto ahora es algo que yo deduzco por lo que leí en el libro de ella y por lo que está en el historial de Freud. Me parece muy probable que enamorarse, que darle tanta importancia a este chico haya sido la manera de estar cerca de la madre del chico. No lo sé, pero me parece probable. Pero en todo caso, el punto que me parece interesante es que Freud supone que ese deseo del hijo corresponde a lo que él llama un Edipo normal. O sea, no puede concebir que tal vez en su fantasía erótica ese hijo podría ser el hijo de dos mujeres. Él da por hecho de que si hay un hijo, ahí sí se le mete algo como medio biologicista, ¿no? Ese deseo, entonces, eso viene de una fantasía heterosexual, no necesariamente. Jorge, una cosita a propósito de lo que estás planteando. En el chat, una colega nuestra venezolana, sí, ella la escribe porque no, le queda muchas veces difícil comunicarse directamente, pero la escribe en el chat, plantea una pregunta. Me queda la Dime. curiosidad si un Edipo gay no se correría el riesgo de resolverse de forma homonormativa, ¿sí? Que en vez de hablar de heteronormativo, caigamos en una homonormativización. Claro, bueno, está muy bien la pregunta. Yo diría que como de eso nos ocupamos mucho los analistas, aunque los seres humanos somos seres de normas, o sea, justamente como no tenemos instinto, necesitamos normas. No podemos prescindir de las normas. O sea, digamos, de que uno sería libre si no tuviese ninguna norma, me parece totalmente ilusorio, es muy ingenuo y es muy antipsicoanalítico, porque es creer que, no sé, que habría un instinto que nos diría lo que queremos si no fuese a partir de esa fundación en el otro, que incluye, por supuesto, las normas. O sea, las normas no son el mal, el poder tampoco es el mal. Yo creo que como analista diría que el problema de las normas es cuando las normas pretenden imponer a la pulsión lo que, digamos, digamos, ay, ¿cómo lo estoy diciendo horrible? Pero imponer a lo real, lo simbólico, cuando lo real no va a someterse a lo simbólico. Entonces, claro, digamos, pero todo, digamos, siempre está el riesgo de que cada colectivo haga normas que generen violencia sobre sus propios integrantes o sobre los otros. Así, digamos, y así como existe la heteronorma, existe la homonorma, existe la transnorma, o sea, así todo el tiempo está esa posibilidad. Pero la salida no es no norma, me parece, es tratar de hacer las normas que sean lo menos violentas posibles con la mayor cantidad posible de sujetos. Y sobre todo generar normas que no se vuelvan tan rígidas que no permitan adaptarse a la vida, digamos, que las normas generen, que los sistemas normativos permitan, digamos, cierta flexibilidad que adecue la normativa a la vida, incluyendo en la vida, por supuesto, el disfrute de la vida, no solo el sostenimiento de la vida, que también, por supuesto, pero también el disfrute. Bueno, fíjate, ¿puedo comentar algo? Yo fui la persona Pero que por hizo. supuesto, Marilú, habla Marilú. Sí, no me puedo poner la imagen porque vivo en Venezuela y nosotros tenemos graves problemas con con la luz que Se nos te la quitan escucha a cada perfecto, rato. tú no te hagas problema. Ok.
Yo planteaba lo de la normativa más allá de la normativa social, sino me lo planteaba como la resolución en una pareja homosexual donde el problema de las identidades es confusa, porque si son dos hombres o dos mujeres, de todas maneras, el hijo que va a estar dentro de esa pareja va a tener una confusión de identidades, aún que nosotros pensemos que la paternidad y la maternidad es una cosa de función mental. De todas maneras, está la figura homosexual siempre como ejemplo. Entonces me preguntaba, ¿cómo se resolvería ahí un Edipo, no? ¿Cómo, si realmente lo homosexual pasaría a ser la norma? Bueno, mira, yo investigué ese tema que tú dices. Me daba curiosidad qué pasaba con los hijos de las familias homoparentales. Y hay muchos estudios, tú sabes que hay muchos estudios que muestran que no hay diferencia con los hijos de las parejas heteroparentales. O sea, no existe, esa confusión es una fantasía de nosotros analistas por cómo funciona nuestra teoría del Edipo. Pero de verdad no existe esa confusión. Y si fuese, digamos, para aquellos para los cuales sería un problema, no es mi caso, pero si para alguien es un problema que las parejas homosexuales críen más hijos homosexuales, la verdad es que no. Lo que sucede es que el porcentaje de homo y heterosexualidad en las parejas homoparentales es prácticamente el mismo que en las heteroparentales. O sea que aparentemente no existe ese problema que uno podría pensar que existiera. Bueno, es curioso No porque sé si también, con eso te respondo, Marilu, es hasta donde yo he llegado. sí, bueno, yo me lo planteaba porque realmente nosotros vamos a ver el efecto de toda esta nueva apertura a la sexualidad, la vamos a ver en otras dos generaciones, o por lo menos en otra generación, ¿no? Hasta este momento esto es un fenómeno totalmente nuevo para nosotros, ¿no? Donde la data, Pero no es tan nuevo, no te creas. Los estudios estos que los más interesantes los leí de alguien que no tiene ningún interés particular por la población LGBT, que es la Sociedad Pediátrica Norteamericana. Lleva muchísimo tiempo este estudio y no, yo creo que a mí lo que me indica es que, si bien como acabo de decir, obviamente creo que es importante el vínculo con las figuras primarias, pero después la construcción de la subjetividad es muchísimo más amplia. Y esos chicos salen al jardín de infantes, salen a la escuela, tienen un montón de otros modelos, tienen tíos, o sea, no es que todo está centrado en los padres, o sea, va mucho más allá la cosa. Ahora, sí, claro, obviamente, digamos, ¿qué irá pasando con la sociedad en este mundo? No lo sabemos. En el La chat hipótesis de Guillermo tiene sobre nuestra, ¿cómo se dice? Progresiva grequificación, no sé cómo se diría, Hay una nueva tiene, cultura, Jorge, hay una nueva claro, cultura. Ya, se vino una pero nueva cultura fíjate que que no tenemos hay que ni ver idea ahí, para dónde va. Hay que empezar claro, a pensar. pero también, viste, tenemos el crecimiento de Bolsonaro, acá en Argentina de Milei, el evangelismo que crece mucho, todo, viste, es muy incierto. No sabemos hacia dónde nos llevará. una última pregunta, ya estamos sobre la Dime, hora, está de Andrés Rodríguez. Para pensar la relación de Freud con la homosexualidad, también está el análisis de Ana Freud, que además realmente. también viene dada por un deseo del padre para que la hija se trate. Absolutamente, muy, muy cierto lo que dice Andrés, y yo diría que ahí claramente Ana es como una especie de síntoma de Freud, ¿no? En ese sentido. Ana que se convirtió, eso es una figura súper interesante desde el punto de vista de lo que estamos pensando hoy, ¿no? Se convirtió en la figura más importante de una institución, se convirtió en la figura más importante de una institución, siendo lesbiana, de una institución que fue profundamente heteronormativa y homofóbica. Muy fuerte, sí, el destino de Ana. Bueno, Jorge, ya sobre la hora te quiero dar las gracias por tu Muchísimas presencia gracias, ha acá en sido un placer. Colombia, virtualmente, e invitarlos para dentro de 8 días a la exposición de Fernanda Magallanes, que es una colega
mexicana sobre su libro, ¿Qué quiere una mujer? Entonces, Buenísimo. muy invitados. Y vayan, porque Fernanda es muy inteligente y les va a abrir mucho la cabeza, hablando de apertura. Bueno, muchas gracias a todos y tienen tiempo para el segundo tiempo del partido de la Selección Colombia que va a 0-0. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, muchas gracias a Hasta ustedes, luego. han sido muy amables. Vale. Chao. Chao, chao. Hasta luego.